De los señores y señoras parlamentarias, y don Patricio, nuestro secretario, abogado, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Solamente tenemos un documento que es un reemplazo del señor Jorge Alessandri. ¿Dónde está acá? ¿Este es? Ese es. El señor Jorge Alessandri, para tratar el proyecto presente para esta sesión. Será reemplazado por don Cristian Lavé en la comisión, por el lado de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Don Patricio. Patricio, no se escucha. ¿Me escucha ahora? ¿Nada? No, no pasa nada. ¿Margarita se escucha ahí? No. No. ¿Me escucha? No se escucha porque el soporte informática 09, que es el que da el audio Zoom, está silenciado. Entonces vamos a solicitar que reactiven el audio. Por favor, de informática. Bueno, los que tenemos no vamos a poder el día. No, pero no vale por tienen que mandar reemplazo. ¿El voto se pondera o se reemplaza? Sí, no, pero de acuerdo con el artículo 233 del reglamento, del reglamento, dice, aprovechamos que estamos esperando que arreglen el audio. Las comisiones unidas deberán sesionar y adoptar acuerdos a lo menos con 3 miembros de cada una de ellas, y él o los diputados que sean a la vez miembros de más de una Sigue sin de ellas escucharse. podrán hacer valer esta Disculpa, condición. Patricio. Sí, bueno, no lo puedo dar ni una explicación a la Margarita, pero no me escucha. Y él o los diputados que sean a la vez miembros de más de una de ellas podrán hacer valer esta condición, o sea, estar en las dos, para todos los efectos reglamentarios, incluyendo la votación. Tiene 2 votos. Dos votos, y para la asistencia valen por 2 también. Si hay 3 que son de las 2 comisiones, con eso hay quórum suficiente. Sí, y en el caso de uno de ustedes que son, también son representantes a 2. Eso es. De hecho, vale por menos. No. Sí, vienen de informática a solucionar el problema, así que por favor un poquito de paciencia nada más. Oye, agradecemos la paciencia, se va a suspender, estamos suspendidos mientras viene informática que tiene un problema ahí de conexión por El Zoom. audio. Nombres para poder exponer en esta comisión: el diputado Alessandri, la diputada Flores, el diputado Vinter, el diputado Castro, la diputada Cariola. ¿Exponer o preguntar? Exponer. El diputado Araya, el diputado Sánchez, el diputado Chalper, la diputada Plasencia y nadie más, los invitados. No, solo han solicitado ellos, pero somos 23. Hay como 7, pero no está aquí. Aquí está. Adelante, ministra. Dígame. Sí. Secretario, yo mandé 2, no sé si estarán los 2. Sí, están los 2. Hay que priorizar. Jaime Rabiné, Sí, y el almirante Leiva. Patricio. Jaime Rabiné y el almirante Leiva. después del 7 de mayo. Antes. Sí. Pido la palabra. Formulen lo que le iba a pasar. No, no han llegado los tuyos. Si pueden hacer imágenes, sí. Sí, pueden hacer imágenes. Sí. Diputada Flores pide la palabra. Sí. Presidente. Diputada Flores, Camila.
¿Puedo dirigir, presidente? Sí, diputada Flores. Gracias, presidente. Yo también envié mi nómina de invitados, se la envié vía WhatsApp a don Patricio, quien acusó recibo. Sí, llegaron diputadas. Sí, está. Don Julio Leiva, don John Griffiths, fueron los propuestos por usted. Sí, están. Muchas gracias, presidente. Sí, no está Esos aquí. nombres son muy amables. A usted, muchas gracias. Oye, entonces vamos a reiniciar la sesión. Y esta sesión número 1, recordar que esta es la primera sesión, la anterior fue solamente constitutiva, ha sido citada con el propósito de dar inicio a la discusión en general del proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que señala, conforme a boletín número 15.805-07, que está calificado con urgencia simple. Se recuerda que de conformidad con lo establecido en el artículo 233, la presente comisión unida tiene por objeto debatir, votar e informar el proyecto de ley ya individualizado y las solicitudes de invitados que ya las señalé anteriormente. El día de hoy hemos invitado y han concurrido de manera presencial la ministra del Interior y Seguridad Pública, doña Carolina Toás Morales, a quien agradecemos su presencia, y también de manera telemática a la ministra de Defensa Nacional, señora Maya Fernández Allende, quien se encuentra al norte del país. Y le voy a ofrecer en primer lugar la palabra a la ministra del Interior, para luego a la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende. Estimada ministra, muy bienvenida. Disculpe, ministra Fernández, usted entiendo que necesita realizar algo. Si quiere puede exponer de inmediato usted primero. Oh, está bien. Gracias, presidente. Disculpe, junto a saludar a los parlamentarios presentes, se escucha muy bien. Estamos acá en el norte, en el Estado Mayor Conjunto, junto al general Varela. Se escucha bien, que parta el Ministerio de Interior y nosotros posterior, no hay problema. Muchas gracias, ministra. Entonces le vamos a ofrecer la palabra a nuestra ministra del Interior, que viene por segunda vez, pero efectivamente la sesión anterior fue solo constitutiva y agradecemos la deferencia que tuvo al exponer de manera sucinta y ejecutiva este proyecto de ley, y que ahora hay más tiempo para que las y los diputados le puedan formular consultas e inquietudes respecto del proyecto. Así que le otorgo la palabra, ministra. Gracias, presidente. Vamos a hacer ahora una exposición no sucinta, sino prolongada, pero no, o sea, bueno, más prolongada sí, pero con monitos, y eso ayuda, porque está la información a la vista, y claro, tanto texto y tanto contenido solo oral es distinto que cuando se puede ir mirando. Copia impresa. Es que la tienen ustedes acá, si está acá, está en el computador. ¿Habría que ponerla así en la pantalla para poderla ir pasando? Y ahí, bueno, vamos a poder entrar un poco más en detalles. Primero, para situar, digamos, este debate en el contexto de la agenda de seguridad. Y segundo, para anticipar, digamos, la respuesta a algunas inquietudes que ya han ido apareciendo, incluso antes de que esta comisión interactúe con el Ejecutivo, que es el autor de este proyecto. Bueno, lo primero, pasemos, me encantaría tener, ¿no es posible tener un control remoto para correrla yo y no estar diciendo, ya, pasemos? En este momento ¿Y Margarita se puede la está... sacarla para que Sí, se vea? eso voy a hacer. Bueno, lo primero es decir que este proyecto se busca hacer cargo de una deuda que tenemos en la normativa, digamos, del nivel legal, respecto a la protección del buen ejercicio de la función policial y también la protección ciudadana ante el ejercicio policial, porque en la actualidad nuestra legislación no toca estas materias. No es que no estén reguladas, lo están, pero no con un rango legal. En segundo lugar, es un debate que nos debíamos porque es una solicitud que se ha planteado por parte de Carabineros, por parte de las Fuerzas Armadas, por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos y por parte de parlamentarios de todos los sectores políticos, el que tengamos una regulación de rango legal en materia de normas de uso de la fuerza. En tercer lugar,
el proyecto está, aunque ha tenido, digamos, una historia propia y ha sido solicitado por distintos actores, desde el punto de vista de la agenda gubernamental, se inserta también en un conjunto de lineamientos y particularmente está en el primero, digamos, de lo que consideramos los 5 lineamientos de la política de gobierno en materia de seguridad, que es el eje de fortalecimiento y modernización de las instituciones. Y aquí particularmente dentro de las instituciones de la seguridad el foco lo estamos poniendo en las policías y en los agentes que están a cargo del ejercicio legítimo de la fuerza. Siguiente. El antecedente específico que gatilló este proyecto está en que en las conversaciones políticas que hubo durante el mes de diciembre con el propósito de alcanzar un acuerdo en materia de seguridad, uno de los temas que se planteó fue la regulación legal de las reglas de uso de la fuerza y cuando ese acuerdo finalmente no se firmó, el Ejecutivo lo dejó como un compromiso unilateral. Sin embargo, volvió a ser bilateral cuando se dictó la reforma constitucional de infraestructura crítica y protección de las fronteras, porque en esa oportunidad, en la comisión mixta, fue una solicitud de las fuerzas de oposición el que se firmara un protocolo en que el Ejecutivo se comprometiera a enviar este proyecto la primera semana de abril. Y como parte de ese acuerdo también, aunque no quedó escrito, digamos, se estableció que íbamos a hacer todo un trabajo prelegislativo de diálogo con las distintas fuerzas políticas para ese objetivo. El compromiso específico que se adoptó en esa ocasión está aquí redactado y establece exactamente lo que se hizo, que fue analizar propuestas sobre reglas de uso de la fuerza para elaborar un proyecto de ley que será ingresado la primera semana de abril con suma urgencia, incorporando normas de protección de las policías y uniformados autorizados para el uso de la fuerza. Para hacer efectivo este compromiso se constituyó una mesa de trabajo, vamos a la siguiente, que tuvo un conjunto de sesiones que están ahí relatadas durante el mes de febrero, 2 de ellas con parlamentarios, durante el mes de marzo 2 más con parlamentarios, tanto diputados como senadores, de las comisiones distintas que tienen interés en esta materia, que son seguridad, defensa y constitución, de ambas cámaras. Por cada una de estas comisiones hubo 2 personas, buscando que fuera ojalá un oficialista y una de oposición y que en el conjunto más o menos estuviera representado todo el espectro. A estas reuniones se sumaron otras 4 con los asesores de los integrantes de esta mesa y además hubo sesiones de trabajo con auditores de las Fuerzas Armadas, de las policías, del Instituto de Derechos Humanos. Y se presentó el proyecto de ley como estaba comprometido. Para hacerlo, además de esta interacción que hubo con parlamentarios y parlamentarias, se revisó la experiencia legal de otros países, fundamentalmente se ahondó en el caso de Alemania, España, Ecuador, Uruguay, México, Francia y Reino Unido, y se estableció, digamos, también un análisis de las leyes que existen al interior de estos países, así como de instrumentos internacionales que Chile tiene suscritos. Aquí en la lámina siguiente salen mencionados varios de ellos, que son instrumentos de Naciones Unidas, y también el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a un caso que fue discutido en esa instancia respecto a el caso de Alex Lemun, que como ustedes saben significó una serie de observaciones a la conducta del Estado de Chile, que se buscó, digamos, tener en cuenta esas recomendaciones en el texto de esta legislación. Además, se tuvieron a la vista y se consideraron los planteamientos que tienen distintas mociones parlamentarias que salen mencionadas aquí, que son de senadores y también de diputados y son también bien amplias en el espectro político de quienes son sus firmantes, digamos, los mocionantes. ¿Cuál es la estructura del proyecto? El proyecto tiene 3 títulos y disposiciones transitorias. En el primero se establecen las disposiciones generales y los principios propiamente que rigen toda la propuesta legal. En el título segundo se establece propiamente lo que son las reglas de uso de la fuerza. En el tercero se hace referencia a cómo esta normativa se aplicará en el caso de las Fuerzas Armadas. Y en el título cuarto hay algunas disposiciones transitorias. ¿Cuál es el objeto del proyecto? El objeto es normar el uso de la fuerza por parte del personal de las fuerzas de orden y seguridad, así como los protocolos, lineamientos, instrucciones o cualquier otro instrumento que regule el uso de la fuerza, tanto en la mantención del orden público como de la seguridad pública interior.
También se aplica esta normativa al personal de las Fuerzas Armadas y de los servicios que están bajo la dependencia de las Fuerzas Armadas cuando les toca, son llamados, digamos, a cumplir funciones en estas materias, es decir, resguardo del orden público o de la seguridad pública interior. No son sus funciones habituales, pero son funciones que la Constitución y la ley contemplan que puedan cumplir en determinadas circunstancias. Los principios están en este título primero que mencionaba, que son los principios generales que están, digamos, tomados en gran parte de lo que hoy día tenemos vigente, pero también de lo que se anticipó como debate, ¿no? En esta materia. Yo diría que fue alguna de las cosas en las cuales se anticiparon ciertas posturas y se buscó hacer alguna innovación respecto a lo que tenemos hoy. De alguna manera también recogiendo algunos temas que habían salido en el debate y que no son los principios que habitualmente uno encuentra en los instrumentos internacionales. Los principios que se recogieron ahí son el principio de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad, de responsabilidad, racionalidad, que es un principio agregado que no está habitualmente en los instrumentos, digamos, que conocemos tradicionalmente. Los voy a definir. No es tan breve, pero es importante, presidente, porque este es el corazón de este proyecto, ¿no? Todo lo demás se inspira en esto y es la implementación o la bajada de esto, tanto el resto de la ley como a futuro los protocolos que le den aplicación. El principio de legalidad a lo que se refiere es a que la acción que realice el personal debe efectuarse dentro del marco de la Constitución Política de la República, dentro del marco de la ley y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que están ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y debe realizarse siempre atendiendo un objetivo legítimo. El principio de necesidad hace referencia a que solo se puede utilizar la fuerza cuando es estrictamente necesario para cumplir el objetivo legítimo. El personal utilizará, en la medida que sea posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y las armas de fuego, las que solo se podrán utilizar cuando otros medios menos lesivos resulten ineficaces y no garanticen el logro del objetivo legítimo. Si se está buscando detener un vehículo, por ejemplo, para ocursarle un parte porque viene a alta velocidad, la primera opción es detenerlo con un gesto, ¿no? Y no detenerlo de otra manera. Este principio exige que en circunstancias particulares, cuando no exista otra alternativa racional que no sea el uso de la fuerza, este principio exige que en la circunstancia particular no exista otra alternativa racional que no sea el uso de la fuerza, la que deberá cesar una vez que se logre el objetivo. O sea, incluso en las oportunidades que la fuerza se debe aplicar en lo estrictamente necesario, y apenas deje de ser necesario debe interrumpirse su uso. Principio de proporcionalidad se refiere a que el tipo en primer lugar y el nivel de fuerza que se emplee se determine en atención al grado de resistencia o agresión que se está enfrentando. O sea, no es independiente de la situación que se tiene al frente, sino que está relacionado con la situación de resistencia o agresión que se está enfrentando, la que nunca deberá ser excesiva en relación al objetivo legítimo que se pretende alcanzar. Por ejemplo, una persona que está digamos, ofreciendo resistencia, pero esa resistencia no representa una agresión mayor, es distinto el grado de fuerza que se le puede ocupar que si esa resistencia además va acompañada de un grado de agresión al personal o a terceras personas. El tipo y nivel de fuerza empleado deben, en todo caso, siempre asegurar la superioridad del personal y resguardar la seguridad de ellos y de terceros. Esto es bien importante y recoge el debate. El principio de proporcionalidad no se traduce en que estén en las mismas condiciones el agresor que el personal. Se traduce en que haya una relación en la fuerza que se ocupa respecto a la resistencia o la agresión que se está enfrentando, pero asegurando siempre la superioridad del personal y resguardando siempre su seguridad y la de terceros. El principio de responsabilidad. El uso de la fuerza, cuando se aplica fuera de los parámetros permitidos, conlleva responsabilidades individuales por las acciones y omisiones en que se incurra, y cuando corresponda también por los mandos que están a cargo del personal. El principio de racionalidad, este es el que yo les decía que es una incorporación. No está en los instrumentos comparados, no está en las reglas de uso de la fuerza hoy vigentes en Chile, pero en el debate estuvo permanentemente planteado como objeto de interés y por lo tanto se recogió, definido de la siguiente manera.
constituye uso racional de la fuerza el ejercicio adecuado de ésta, apreciando la realidad de las circunstancias al momento de los hechos, conforme al lugar y al contexto de los mismos, y teniendo en cuenta todos los principios anteriores. Es como un principio que engloba los anteriores y que se traduce en hacer una, digamos, un equilibrio de todos estos factores para juzgar bien la situación que se tiene al frente. El examen de racionalidad no requiere igualdad de los medios empleados. O sea, la racionalidad y este equilibrio entre todos los principios mencionados no debe conducir a esta idea de simetría que algunos han planteado en el debate. La siguiente norma que hace referencia el proyecto se refiere a la formación y la capacitación. Es muy importante establecer esto como deber porque desde el momento en que el Estado entrega el monopolio de uso de la fuerza a ciertas instituciones y sus efectivos, debe entregarles condiciones para que puedan ocuparla apropiadamente, no solo ponerles reglas y límites, sino que prepararlas para este ejercicio. Entonces aquí lo que se dice es que las fuerzas de seguridad y orden público y las Fuerzas Armadas deben contar con formación y capacitación adecuadas para este ejercicio de la fuerza y asimismo deben contar con equipamiento apropiado para proteger su vida y su integridad física o la de terceros en conformidad con las distintas funciones que desempeñan. Todos sabemos que hay distintas funciones policiales y el tipo de equipamiento de protección o de instrumentos de apoyo que se requieren en cada una de ellas es diferente. Bueno, estos son los principios generales, las normas introductorias y los principios generales. Y después vienen propiamente las reglas de uso de la fuerza. Eso que llamamos las reglas de uso de la fuerza son tres cosas. Son los deberes del personal, son la clasificación de los grados de resistencia o agresión a que se pueden enfrentar y es la definición de las distintas etapas de uso de la fuerza. Esas son las reglas de uso de la fuerza y eso es lo que suelen ser en la legislación comparada. Estas tres tipos, digamos, de medidas. Los deberes, en primer lugar. Los deberes están todos conceptualizados de tal manera que se dice que se deben cumplir siempre que la situación operativa lo permita y que con ello no se cree, con el cumplir este deber, un riesgo de muerte o afectación considerable de la integridad física propia o de terceros. ¿Qué quiere decir eso? Que los principios tienen como límite las circunstancias, que materialmente las circunstancias permitan cumplirlo, y en segundo lugar la seguridad del personal y de terceros. ¿Cuáles son estos deberes? El deber de identificación. Antes de recurrir al uso de la fuerza, el personal debe identificarse como tal. O sea, las personas tienen que saber que tienen al frente un agente del Estado. Siempre que con ello no se cree un riesgo, no voy a repetir esta frase porque se repite todas las veces, no se cree un riesgo para la vida e integridad física propia de terceros. Deber de advertencia. En caso que sea necesario hacer uso de la fuerza, se debe advertir previamente la intención de usarla, con tiempo suficiente para que la otra parte tenga el espacio para reaccionar. Deber de gradualidad. Se deben realizar todos los esfuerzos procedentes para resolver las situaciones que puedan generar una potencial confrontación a través de otros medios, como por ejemplo la comunicación, la persuasión, la negociación y el empleo de medios disuasivos. El deber de reducir al mínimo daños y lesiones. Cuando finalmente ya se recurre al uso de la fuerza, se deben tomar las medidas razonables para minimizar los daños colaterales, en particular respecto de la vida e integridad física de las personas. Cuando se utilizan armas, la protección de terceras personas distintas al agresor debe ser la prioridad. O sea, en primer lugar, no lesionar a terceros. De modo que antes de su empleo, el personal debe precaver razonablemente no producir esos daños respecto de la integridad física o vida de los mismos. Deber de gradualidad. Se deben realizar todos los esfuerzos procedentes para resolver las situaciones potenciales de confrontación a través de otros medios antes de la fuerza, como comunicación, persuasión, negociación o empleo de medios disuasivos. Deber reducir al mínimo las lesiones. Una vez que se recurre al uso de la fuerza, se deben tomar medidas para minimizar daño. Ya, esto ya lo dije. Estoy repitiendo como loro. Deber, para que quede claro, deber de prestar auxilio. Es una prueba para ver si están atentos. Ya, vamos bien, vamos bien. Deber de prestar auxilio. Si a propósito del uso de la fuerza
resultaran personas heridas, existe un deber de prestar los auxilios necesarios para resguardar su salud, siempre obviamente que la situación lo permita y la seguridad propia y ajena. Deber de reportar. El personal, cada vez que hace uso de la fuerza, debe informar al mando respecto a los incidentes en que ello haya sucedido, de acuerdo a lo establecido en sus reglamentos, que varían de caso en caso, y a su vez el mando debe informar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública en conformidad con lo que establece también en estos distintos protocolos y normas que los rigen. Grados de resistencia o agresión. Este es el segundo elemento, ¿no? Uno son los deberes que debe cumplir el personal. Aquí ya estamos catalogando las situaciones en que se encuentra el personal cuando estamos hablando de los grados de resistencia o agresión. Estos distintos grados lo que nos hablan es de distintas situaciones que pueden afectar la integridad física del personal o de terceros, pero también se refieren a situaciones en que se puedan afectar otros derechos de terceros o bien se puedan afectar bienes públicos o servicios esenciales. Y son los siguientes, no necesariamente en orden secuencial. Esto es muy importante porque esto tiene una cadena, pero no la realidad siempre rige, digamos, se funciona en esta misma cadena y como decíamos la vez pasada, no siempre avanza en una dirección. A veces avanza en una dirección, retrocede, vuelve a avanzar, se salta ciertas etapas. Entonces, grados de resistencia o agresión. Primer grado, cooperación. Aquí estamos hablando de colaboración y acatamiento de las indicaciones del personal por parte de la persona o grupo de personas con las que estamos, digamos, relacionándonos. Resistencia pasiva. Es un tipo de resistencia de la persona o del grupo de personas que evade el control o se niega a obedecer las indicaciones del personal previamente identificado como tal. Resistencia activa. Aquí estamos hablando de una resistencia física o puede ser también una amenaza o agresión actual o inminente hacia la autoridad previamente identificada o también hacia terceros. Agresión activa. Aquí ya hay una amenaza o agresión actual o inminente que sin tener características de letalidad podría generar afectaciones a la integridad física del personal o de terceros. Y por último tenemos agresión activa potencialmente letal. Aquí estamos hablando de amenazas o agresión actual o inminente que podría constituir afectaciones de consideración a la integridad física o la muerte, ya sea del personal o de terceros. Es evidente que estos grados no tienen una nitidez, es una escala, digamos, que entre un grado y otro siempre puede haber márgenes interpretables de cuando uno está en uno o pasó al siguiente. Etapas en el uso de la fuerza. Este es el tercer elemento de las reglas de uso de la fuerza. Esto quiere decir que cómo se actúa ante el distinto grado de resistencia o agresión que se tiene al frente. No necesariamente hay orden secuencial, como dijimos, y son las siguientes. En primer lugar, la presencia, la sola presencia. Eso se refiere a una etapa de vigilancia pasiva, con presencia física del personal, con porte de dispositivos, de armamento, de vehículos institucionales, para distinguir cuando estén en presencia de situaciones que alteren el orden público y la seguridad pública interior o cualquier hecho que pueda configurar ilícitos. La sola presencia. En segundo lugar, la actuación mediante técnicas de comunicación. Aquí estamos hablando del uso de medios de persuasión verbal que incluyen diversas formas de comunicación, que pueden ser, por ejemplo, diálogo, mediación, negociación, reducción de la tensión por parte de las personas involucradas. El personal recibe para esto capacitación especial para distinguir cada una de estas técnicas y saberlas apropiar en cada momento. Reducción física de la movilidad. Esta se podrá utilizar de forma progresiva, con fuerza, con moderación para lograr el control o el aseguramiento del individuo. Esto es cuando en el fondo se controla, ¿cómo se llama esta palabra? Se contiene a una persona y ya aquí tenemos empleo de la fuerza. Utilización de fuerza menos letal. Aquí lo que tenemos es utilización de fuerza física una vez más o incluso de armamento menos letal para alcanzar el objetivo legítimo que se ha perseguido. Y por último tenemos la utilización de fuerza potencialmente letal.
Esto tiene una redacción más larga porque precisamente es el grado más alto de empleo de la fuerza y el que debiera ser, digamos, más excepcional. Aquí estamos hablando de una medida extrema que procede solo cuando resulten insuficientes las medidas establecidas en las etapas previas y solamente justificada en caso de amenaza o de agresión actual o inminente para la vida o afectación de consideración a la integridad física del personal o de terceros, o con objeto de detener a una persona que representa un peligro y opone resistencia a la autoridad o para impedir su fuga. Si se fijan en este párrafo, hay una cantidad muy importante ya de situaciones distintas, cada una de ellas amerita un análisis en profundidad. Continúa la definición de este evento, digamos, de utilización de la fuerza potencialmente letal. Asimismo, podrá hacerse uso de la fuerza potencialmente letal cuando, con intención de dañar gravemente infraestructura crítica, se usaren medios que por su naturaleza sean de amplio poder destructivo y puedan causar estragos, lo que hace presumir que la concreción de su uso causaría los efectos contra la vida e integridad física señalados en el inciso anterior o como medida extrema procedente solo cuando resulten insuficientes las medidas establecidas en las etapas previas para el cumplimiento del deber de protección de la infraestructura crítica en el caso de un ataque inminente. El uso de armas letales será solo la última instancia, no debiendo hacerse uso de ellas para meras demostraciones de fuerza. Se prohíbe apuntar con armas letales en dirección de cualquier persona o en caso que no sea estrictamente necesario para el logro del objetivo legítimo. Hasta aquí estamos con las reglas de uso de la fuerza. Después vienen una serie de regulaciones que hacen referencia a cómo estas reglas se desenvuelven en la práctica y se transforman en regulaciones que efectivamente entreguen lineamientos para el accionar de las fuerzas de orden, porque recordemos, como decíamos en la etapa previa, que estos son los principios generales, pero después estos bajan y derivan en reglamentos, que son los que establecen ya propiamente los lineamientos de operación. Entonces, ¿qué es lo que dice esta normativa? Dice que el Ministerio del Interior establece mediante uno o más reglamentos, serían más reglamentos en principio, las actuaciones y procedimientos que se requieren y los protocolos sobre el uso de la fuerza. ¿Qué deben contener estos reglamentos? Deben contener un modelo que integre los grados de resistencia o agresión y las correspondientes etapas de uso de la fuerza. Y deben incluir los medios que corresponden a cada uno de dichos modelos. Los reglamentos tienen que revisarse, esto es muy importante, una vez cada 4 años y actualizarse en las materias que lo requieran. Incluso si no requieren actualización, se deben revisar para mantener este control. En los procesos de revisión se va a requerir un informe a distintos actores, ciertamente a las policías, a las Fuerzas Armadas en su caso, pero también a la Defensoría de la Niñez, al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Los reglamentos deben publicarse en el diario oficial, deben difundirse apropiadamente. Y los reglamentos que se dicten constituyen, desde el momento que están vigentes, un todo jurídicamente armónico con las disposiciones de la ley. Lo anterior para efectos de como se estime correspondiente para juzgar los eximentes de responsabilidad penal en los casos en que esto se judicialice. Hay un título, el título número 3 de esta ley, que establece que la ley se va a aplicar también a las Fuerzas Armadas y a los servicios que están bajo su dependencia, cuando sea porque la Constitución lo establece o la ley lo establece, se les llama a cumplir tareas en el resguardo del orden público o de la seguridad pública interior, entendiendo que esto sucede de manera excepcional, pero sucede. Hoy día, actualmente, las Fuerzas Armadas están cumpliendo estas funciones en distintos puntos del país. Los reglamentos en estos casos deben ser dictados por el Ministerio de Defensa y deben ser suscritos por el Ministerio del Interior, a diferencia del caso anterior. Y requieren informe de las Fuerzas Armadas, así como en el caso anterior de Carabineros. Deben dictarse al menos los siguientes reglamentos. Pueden ser más, pero al menos estos 4 que están mencionados aquí. Infraestructura crítica, zona fronteriza, estado de excepción constitucional y actos electorales y plebiscitarios, que son, funciones en que hoy la Constitución prevé que las Fuerzas Armadas intervengan en temas de orden público o de seguridad pública interior.
El tema de los informes hace referencia a que las fuerzas de orden y seguridad van a enviar un informe semestral al Ministerio del Interior y Seguridad Pública que contenga información estadística relativo al uso de la fuerza y episodios violentos en que les ha tocado intervenir en el mantenimiento del orden público y la seguridad pública. Y en los casos de participación de las Fuerzas Armadas, estos informes, además del Ministerio del Interior, se enviarán al Ministerio de Defensa, naturalmente. Hay otras normas que incorpora el proyecto de ley. Una de ellas hace referencia a la prohibición, en cualquier caso, de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que no están autorizados en ninguna situación. Se contemplan disposiciones, además, para que se regule de una forma diferenciada el uso de la fuerza respecto de ciertos grupos de población particular. Niños, niñas y adolescentes, en primer lugar, personas detenidas o privadas de libertad que están controladas por el Estado y personas en situación especial de vulnerabilidad. Aquí en la presentación viene, porque ya con esto damos por presentado el proyecto, pero la respuesta a algunas, digamos, inquietudes que ya han aparecido en el debate. Una de ellas dice relación con cómo se relaciona este proyecto con la ley Naín Retamal que recientemente dictamos. Y lo primero que hay que decir que esta ley complementa Naín Retamal, en ningún caso ni la contradice, ni la interpreta, ni se desdice de lo que Naín Retamal señala. Al respecto, el proyecto no modifica en lo más mínimo las presunciones legales de legítima defensa que están en Naín Retamal. En segundo lugar, hay un debate que se ha planteado varias veces. No voy a ahondar en él porque creo que cuando hice mención a los principios lo expliqué claramente, pero quisiera solo dejar señalado que la idea de que la proporcionalidad anula la racionalidad o que la proporcionalidad es simetría no tiene fundamento en ningún país que tenga estas regulaciones, no tiene fundamento en la definición del principio de proporcionalidad y particularmente no tiene fundación y queda explícitamente descartado en el texto que se propone en el presente proyecto. Pregunta, digamos, que ha sido planteada varias veces, si un carabinero está bajo ataque, ¿se debe identificar previamente? Bueno, creo que fuimos también bastante enfáticos en que hay una serie de deberes que están, digamos, siempre vigentes para las policías, pero que su aplicación depende de que las circunstancias lo permitan y que ello no represente una amenaza para él o ella o para terceros. Claramente, un personal policial que está siendo, por ejemplo, atacado con un arma de fuego, no tiene la obligación de identificarse. Las circunstancias no lo permiten y perder ese tiempo expondría su vida o la de terceros que puedan ser heridos por esa arma. Entonces, tampoco tiene ningún fundamento. La idea de que las RUF son solo para las manifestaciones. La verdad es que los reglamentos que van a derivar de este proyecto debieran ciertamente ser diferenciados en las manifestaciones respecto a otros procedimientos. Por ejemplo, la persecución de un delincuente. O, por ejemplo, un operativo que se haga en un lugar de fiscalización de armas. Son reglas distintas, o sea, son protocolos distintos, pero las reglas y los principios en que se basan son equivalentes. O sea, la gradualidad en el empleo de la fuerza va a estar vigente en ambos casos, pero en unos casos esa gradualidad excluye prácticamente en casi cualquier evento el uso de armamento letal y en otro caso la hipótesis de posibilidad de que sea necesario es altamente probable. Y por lo tanto los protocolos van a ser distintos, las situaciones que van a considerar van a ser distintas y su expresión práctica va a ser distinta. Así es también en la actualidad. Hoy día tenemos reglas de uso de la fuerza, lo que pasa es que no son legales, y tenemos protocolos, y los protocolos son los que distinguen las distintas situaciones, no las reglas de uso de la fuerza. Y así es en todos los países, además, donde esto está regulado. Ningún país tiene en la ley los protocolos. Primero, porque son de un nivel de detalle que no corresponde a un debate legislativo y político, y segundo, porque también están sometidos a aquí estamos pensando 4 años. Nosotros pensemos nomás que varias veces se han revisado los protocolos en los últimos años. Si eso tuviera dimensión legal, estaríamos probablemente siempre atrasados en esa revisión. Bueno, y respecto a las Fuerzas Armadas, recordar que la regulación se les aplica cuando en el fondo participan en funciones que son habitualmente policiales. Aquí no se están regulando actuaciones que son de naturaleza militar, sino actuaciones que
de manera, digamos, permanente o normal, desarrollan las policías y excepcionalmente las Fuerzas Armadas contribuyen a ellas. Bueno, el tema de que falta detalle, creo que también ya lo he mencionado, el detalle lo darán los protocolos y ciertamente el debate de esta comisión y de la tramitación que está por delante, no nos cabe duda del Ejecutivo va a permitir complementar, integrar ideas, recibir propuestas para ir perfeccionando esta propuesta de proyecto de ley que presentamos como Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. estimada ministra. Se ofrece la palabra diputado Chalper, diputado Chalper, diputado Sánchez, diputada Plasencia, diputado Alessandri, diputado Longton. Castro Winter. Oye, partamos con don Diego Chalper, vamos a hacer rondas de 3, si podemos ser breves, para que... Sí, ok. Gracias, presidente. Bueno, por supuesto, saludar a la ministra. Antes de entrar al debate de fondo de lo que aquí se ha expuesto, yo creo que es súper importante que despejemos algunas cosas como de previo y especial pronunciamiento. Pero ¿sabe lo que pasa? Que aquí participamos de buena fe y usted también participó, en mi caso 2 veces de manera telemática, una vez presencial en La Moneda, muy coordinado con el senador Osandón y con la senadora Bensperger. Y la verdad es que es muy complejo que aquí se pretende instalar que por el hecho de participar de una instancia prelegislativa de diálogo, inmediatamente concordamos con el mensaje que presenta el gobierno. El diputado me hace sí, pero cuando hoy día la ex diputada actual ministra Vallejo dice que básicamente estuviéramos de acuerdo con esto por el solo hecho de habernos sentado a la mesa, eso no es así. De hecho, la ministra sabe perfectamente que en la última reunión quedamos de acuerdo que el gobierno, después de haber escuchado las distintas opiniones, iba a presentar un mensaje y ese mensaje iba a ser susceptible de ser discutido. Entonces, yo no quisiera que quede bajo ningún punto de vista instalado que por el hecho de que nosotros participemos de instancias prelegislativas de buena fe, después vamos a estar de acuerdo con lo que el gobierno propone. Y mucho menos, porque se acordará la ministra, y mire, por esas cosas la vida, ese día anoté lo que dije, y por lo tanto lo tengo clarito, cuando nosotros planteamos que no estábamos de acuerdo con un texto único para militares y policías, que no estábamos de acuerdo con no consagrar expresamente la legítima defensa privilegiada y que no estábamos de acuerdo con poner al mismo nivel el principio de proporcionalidad que el principio de racionalidad. Y son 3 cosas que hace el proyecto presentado por el gobierno. Durante esos meses de trabajo se nos presentó, presidente, una larga minuta sobre jurisprudencia. Y si uno revisa la minuta, es perfectamente coherente con el proyecto, porque la inmensa mayoría de los casos jurisprudenciales que aquí se mencionan son casos de carácter de orden público. Por lo tanto, a nadie debiese sorprenderle que el proyecto de ley descansa en una de las realidades policiales, que es la realidad de control de orden público. Después, si uno mira el proyecto de ley que también se nos presentó en esa mesa de trabajo, proyecto de ley 14.033 de los diputados Jackson, Crispi, Orsini, el Frente Amplio, uno se podrá dar cuenta que hay mucha similitud con ese proyecto, lo cual me parece bueno porque sincera que este proyecto, en el fondo, ¿en quién se inspira? En los diputados del Frente Amplio en su proyecto del jueves 21 de enero del año 2021, que también descansa en lógicas como las que plantea el proyecto. Y por último, presidente, me parece interesante citar la legislación comparada que se nos presentó. Se nos hizo una presentación de PowerPoint, que también la tengo, donde se nos presentó distinta evidencia comparada. Y la conclusión que se obtuvo de esa evidencia comparada es que, salvo el caso de México, en todos los países presentados, Uruguay, Francia, España, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, se hace legislación diferenciada respecto a las Fuerzas Armadas y de las policías. Y mire qué curioso, se nos presenta legislación comparada en una dirección y el proyecto concluye en la dirección precisamente contraria. Entonces, lo que nosotros creemos de buena fe es que aquí, si realmente se quieren escuchar posiciones divergentes, si realmente se quiere construir algo de consenso, uno no puede llevar adelante un trabajo prelegislativo donde se dice escuchar opiniones distintas a las que uno sostiene para terminar haciendo lo que uno sostiene y pretender atribuirle un cierto acuerdo a aquellos que piensan distinto. Entonces, a mí me parece importante despejar esto. Yo la verdad es que tengo bastantes desacuerdos con el fondo de este proyecto, pero más grave me parece, presidente, que aquí se pretende instalar que la oposición ha estado de acuerdo o ha suscrito estos contenidos, porque es exactamente al revés. Nosotros en esa instancia fuimos reiterativos en decir que no estábamos de acuerdo con ciertas cosas, que estábamos por lo demás de acuerdo con la legislación comparada que se nos presentó, y yo entiendo que el gobierno quiere hacer eco a un antiguo proyecto de los diputados del Frente Amplio, actuales ministros, algunos de ellos, pero bueno, no pretendan que la oposición esté disponible a suscribir eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. Diputado Sánchez.
Muchas gracias, presidente. Primero que nada, saludar a la ministra, agradecerle su presencia. Y por nuestra parte, del Partido Republicano, también tenemos muchos reparos con el proyecto que ha presentado el Ejecutivo respecto a las reglas de uso de fuerza, sin perjuicio que valoramos y encuentro que es muy positivo que por fin estemos discutiendo esto. Costó, pero es importante que discutamos reglas de uso de fuerza con rango legal. Y quiero hacer una mención respecto a eso, específicamente el hecho de que tenga rango legal, porque me consta que es algo atípico e incluso las mismas Fuerzas Armadas y Carabineros genera algo de curiosidad en tiempos de normalidad, o generaría algo de curiosidad en tiempos de normalidad que esto se regule con rango legal. Y el punto de partida y la razón por la cual necesitamos algo con rango legal es triste y lamentablemente la desconfianza. La desconfianza que existe hoy día, no solo respecto del gobierno, sino que respecto a los tribunales de justicia, respecto de la Fiscalía, en la forma como se han comportado ya durante bastante tiempo con las Fuerzas Armadas y de orden, y es por eso que estamos discutiendo hoy día la necesidad de que existan reglas de uso de fuerza con rango legal. Entonces yo entiendo lo que dice la ministra, que aquí no podemos abordar esto con el mayor grado de especificidad, pero tiene que tener un grado de especificidad relevante, porque el objetivo que buscamos abordar acá o resolver acá es precisamente darle garantías a quienes están en representación del Estado, o sea, de todos nosotros, de todos los chilenos, haciendo uso de la fuerza en las calles, sin garantías suficientes hoy día frente a tribunales, frente a la justicia en general y frente a las autoridades políticas, hay que decirlo. ¿Y cuál es el problema principal que tiene estas reglas de uso de fuerza, como se han planteado? Y para transmitirles esto, quiero decirles, bueno, evidentemente va a haber un momento para los expositores, para los invitados acá, pero yo he hecho la tarea acá y he conversado con personas que estuvieron en su minuto vinculados a las Fuerzas Armadas, estuvieron en su minuto vinculados a Carabineros, que hoy día están en situación de retiro y por eso pueden hablar con libertad. Creo que ese es un detalle importante. Personas que hoy día, porque están en situación de retiro, pueden hablar con libertad y absolutamente todos me han dicho que no les gusta el proyecto. Absolutamente todos. No hablé en el fondo con 1000 personas, pero con todas las que hablé, absolutamente todos me dijeron que les parecía mal el proyecto y porque principalmente sus normas son vagas. Porque en buena parte de ellos, bueno, en primer lugar se habla de una proporcionalidad que en realidad no debería ser proporcional. Estoy tratando de interpretar lo que dijo la ministra, porque es bien simple la cosa. Si es que uno se va al diccionario y lee la palabra proporcional, hace referencia a una cuestión de equivalencia. Y evidentemente no nos pueden hablar de que esta es una proporcionalidad que no tendría una obligación de tener un grado de equivalencia al uso de la fuerza, o sea, piedra contra piedra, cuchillo contra cuchillo, lo que vimos en las calles durante el estallido, que es un absurdo. Es un absurdo y yo creo que transversalmente deberíamos llegar a la conclusión, a esa conclusión de que los carabineros y las Fuerzas Armadas en estado de excepción no están para estar constantemente compitiendo a que con lo que me pegas yo te pego. Eso no es el objetivo, y si es que no se define de manera suficiente cómo se interpreta la palabra proporcionalidad, si es que queremos darle un nuevo sentido de la ley, bueno, establezcamos ese sentido ahí. Si es que no le damos esa nueva definición, esa redefinición, bueno, va a ser materia de interpretación en tribunales y eso es un problema, porque obliga a carabineros que están en la calle, a los militares que están en la calle, a constantemente estar haciendo juicios de prudencia, y si es que constantemente los obligamos a estar pensando y repensando cada uno de los movimientos que hacen, eso los pone en peligro. Evidentemente yo no estoy aquí tratando de decir que son máquinas o que son personas que no piensan, obviamente piensan, pero si tú los obligas constantemente a estar pensando y repensando cada uno de los movimientos que hacen, eso los pone en peligro. Y por eso esta norma debería ser un protocolo, debería ser algo más claro. No debería en cada uno de sus aspectos obligar a estar haciendo juicios de prudencia o de valor que... Entendámoslo bien, el hecho de que aquí en esta norma se establezcan juicios de valor y de prudencia también es una herramienta interpretativa que van a usar los jueces en tribunales. Y recordemos, cuando discutimos la ley Nadine Retamal, especialmente desde la bancada republicana, nuestro principal reparo era cómo esto puede ser usado después como un arma en contra de carabineros y en contra de nuestras Fuerzas Armadas por jueces y fiscales inescrupulosos. No me quiero alargar mucho, presidente, pero este problema que estoy diciendo respecto de que en
muchos elementos se obliga a un juicio de prudencia, se relativiza la norma, está recogido en los deberes, cada uno de ellos condicionados a que no se cree un riesgo de muerte, afectaciones de consideración, etcétera, etcétera. Eso, en el fondo, de nuevo, obliga a hacer juicios de valor. No establece un verdadero protocolo para un escalamiento del uso de la fuerza, todo es relativo, todo es vago, todo obliga a un discernimiento que es peligroso. Y quiero llamar la atención especialmente de un elemento muy particular, que se prohíbe desenfundar el arma, dos elementos en realidad, para cerrar. Se prohíbe desenfundar el arma para hacer meras demostraciones de fuerza. Esta norma de por sí, creo yo, impediría cualquier protocolo para evitar agresiones como la que vivió el fallecido Cabo Palma, hoy suboficial mayor, que al bajarse del auto ya lo enfrentaron con una pistola en la cabeza. Si que tú no tienes la capacidad para bajarte del auto ya con la pistola desenfundada, como ocurre en otros países bastante desarrollados, eso es un peligro para nuestros carabineros en la calle. Y también la referencia respecto a menores de edad es preocupante, también respecto a las personas, o sea, mujeres, homosexuales o diversidad sexual, personas con discapacidad o adulto mayor. Si cualquiera de ellos representa un peligro inminente en contra de un carabinero o de un miembro de nuestras Fuerzas Armadas, ahí no hay reglas especiales que aplicar ni protocolos especiales que establecer. Una persona con una pistola en la mano o una persona con una ametralladora en la mano, me da lo mismo la edad que tenga, si es hombre o mujer, cuál sea su inclinación sexual o lo que prefiera hacer en el fondo en privado, resulta irrelevante, porque lo único relevante acá es el peligro que esto genera para un carabinero o un miembro de nuestras Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Le vamos a pedir a las diputadas y diputados para poder acotar. Nos falta la exposición todavía de la ministra de Defensa. Diputada Plasencia. Y luego el diputado Alessandri. Luego va a contestar la ministra. No, vamos alternando. También está. Sí, están todos y la estamos alternando. Claro. Sí. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. Sí, agradezco también la exposición de la ministra y saludo a quienes están acá en la sala y también telemáticamente. Sí, yo creo que una de las cosas que no podemos desconocer en esta discusión es que también actuando de buena fe, presidente, hay que reconocerse que acá en las mesas que discutió la RUF se incorporaron distintas visiones que además incluyeron o posibilitaron el hecho de que se incorporara uno de los principios que a una buena parte de la oposición le parecía que era indispensable, y ese es el de la racionalidad. Entonces yo, entendiendo que aquí pueda haber la necesidad de clarificar que no hay un acuerdo firmado, por otro lado también entiendo que no se puede desconocer que hubo libertad en la discusión y que además hubo voluntad de incorporar visiones distintas. Por supuesto que el debate democrático del Congreso hará que el proyecto mejore, no tengo la menor duda que ese es el espíritu en el que estamos discutiendo. Pero lo otro es decir que acá no se incorporó nada, porque me parece que eso no refleja la realidad. Lo segundo, presidente, es que a mí me parece que una de las cosas que nos llevó a sí firmar un acuerdo en el marco de la discusión de infraestructura crítica fue la necesidad de explicitar y de reconocer definitivamente que nuestra legislación estaba muy atrasada en este ámbito y que definitivamente necesitábamos incorporar reglas claras para la actuación de las fuerzas de orden y seguridad pública y también de las Fuerzas Armadas, en el entendido que hoy día tienen algunas atribuciones acotadas para desarrollar funciones de resguardo de orden público. Y en ese sentido creo que es indispensable que asumamos que esta discusión es necesaria, que cada uno pueda aportar los elementos que le parezcan mejor en este sentido, pero que tenemos que avanzar en elevar a rango legal las reglas de uso de la fuerza. Y acá yo también me hago cargo de un comentario que a través suyo, presidente, hizo el diputado republicano, que en realidad no es raro que hoy día estemos dando esta discusión y que afirmemos que estamos muy retrasados en la legislación, porque la ONU recomienda que esta discusión, que esta legalidad que estamos discutiendo desde el año 90, que se está recomendando que exista en rango legal. Por lo tanto, creo que asumiendo esa discusión y partiendo de la base de ese debate necesario, avancemos. También decir que me parece que es importante diferenciar la jerarquía de cada una de las partes que se presentan en el proyecto. Los protocolos no son lo mismo que los principios. Yo creo que ahí, como hay una diferencia conceptual o de cómo partimos esta discusión intentando confundir
algunas de las partes que se nos presentan. Los principios son el marco general desde el cual se desprenden las reglas y, por tanto, los reglamentos, los protocolos y todo aquello que posteriormente va a servir para la acción concreta de las policías en la calle. A mí me parece también que la diferenciación que se hace en el mismo cuerpo legal sobre... También me tocó escuchar algunas opiniones en ese sentido en la misma mesa RUF, donde se hace una distinción en el mismo cuerpo legal sobre las reglas de uso de la fuerza para las policías y para los militares. Se consideró que era importante hacerla en la misma legislación, pese a que existe la diferenciación, no es lo mismo. Entonces yo creo que ahí va a ser importante lo que la ministra de Defensa pueda explicar en este sentido para clarificar que aquí no se están confundiendo las cosas, pero que también es importante que se entienda que este cuerpo legal es el que regula el uso de la fuerza cuando se trata de funciones de resguardo de orden público, sea que las haga las policías o los militares en estas funciones que se les han destinado. Y yo quisiera hacer, para cerrar, algunas preguntas. Primero, si pudiera clarificarse por qué no se está aplicando esto a Gendarmería, por ejemplo, cuando en el caso de la ley Naín Retamal ya se le otorgan algunas exacto, en el caso de Gendarmería. Lo otro es si se pudiera precisar la definición de arma letal y potencialmente letal, ¿ya? Eso es una cosa que me parece importante, ¿ya? Y una última pregunta es respecto de si se pudiera especificar mejor cuáles son los reglamentos en general y sus contenidos, los que deben dictarse, ¿ya? Eso me parece que es importante, como especificar más el contenido de los reglamentos que deben dictarse, porque creo que queda a lo mejor un poco abierto ahí. Gracias. Muchas gracias, diputada Plasencia, diputado Alessandri, y luego la diputada Pérez. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra Toá, por venir. Gracias, ministra Fernández, por conectarse desde el norte. Ministra, un poco adelantando lo que se nos viene, esta tramitación legislativa. Primero, establecer que desde nuestra bancada creemos importante que esto tenga rango legal. Segundo, si usted nos dijera que este proyecto de las reglas de uso de la fuerza es el establecido para el orden público, uno estaría dispuesto a mejorarlo, trabajarlo con indicaciones y esperar que ingresen mañana el de las reglas de uso de la fuerza para combate al delito, al crimen organizado, al narcotráfico, y que pasado mañana ingresaran el de la presencia de las Fuerzas Armadas en las fronteras, porque son escenarios totalmente distintos. Y es muy ilustrativa la historia de la ley que hace el diputado Chalper por su intermedio, presidente, porque nos dice, mire, si usted revisa el proyecto de enero del 2021 que hacen el entonces diputado Jackson, hoy ministro, parte del Comité Política con oficina en La Moneda, el entonces diputado Crispi, jefe de asesores del segundo piso, y la actual parlamentaria Maite Orsini, me imagino que con la mejor de las intenciones ellos hacen este proyecto el 2021, y todos sabemos que de lo que más se hablaba el 2021, en enero, era de los problemas de orden público que habíamos tenido a instancias del estallido social. Entonces ellos lo piensan para orden público y evidentemente el gobierno saca ideas de ahí que parecen algunas bastante lógicas para el contexto de orden público. Pero el 2021, ministra, no le metían 120 balazos a un auto en Calama. El 2021 no le disparaban a Rita Olivares antes que se bajara del auto. El 2021 no arrollaban al cabo Palma en un control policial. Chile está más violento. Y no hace falta escuchar al fiscal nacional, nos damos cuenta de la cifra. Por lo tanto, lo que hay que preguntarse también es si estas reglas de uso de la fuerza están diseñadas para el Chile de hoy. Si estas reglas de uso de la fuerza van a disuadir al delincuente. Para mí las reglas de uso de la fuerza tienen que lograr tres cosas.
primero, disuadir al delincuente. Segundo, dejarle muy claro al que va a aplicar la fuerza legítima, Carabineros, Fuerzas Armadas, cuáles son las reglas. Y tercero, pensar en cómo lo va a aplicar el fiscal, el juez. Yo he escuchado siempre a la ministra Toá explicar el tema de la proporcionalidad y decir que no es pistola a pistola. Yo le encuentro razón. Si la pregunta no es lo que piensa este diputado o la ministra Toá, es cómo lo va a aplicar el fiscal. Esa es la pregunta. ¿Cómo lo va a aplicar finalmente en el tribunal? Y les quiero poner 2 casos concretos para que veamos qué estamos regulando. Y le pido después la opinión a la ministra Fernández sobre este primer caso. Un cabo de ejército, me tocó revisar su caso, un cabo de ejército de la Brigada de Operaciones Especiales de Colina, en medio del estallido social lo mandan a proteger la gobernación que está en la plaza de Colina. Y le entregan un pequeño documento, un papelito chiquitito, reducido con las reglas de uso de la fuerza. Esas reglas de uso de la fuerza, el cabo Pedro Lavín las toma y las sigue. Decía, cargue 2 balas de salva primero y después cargue munición de guerra. Solamente haga uso de esa munición si hay un peligro inminente. A él le ocurre, defendiendo la gobernación, le ocurre que una persona va persiguiendo a un carabinero con un adoquín o ladrillo, se lo va a lanzar a la cabeza y él dispara primero sus 2 salvas. La persona sigue corriendo contra el carabinero, grita, como decía el protocolo, munición de guerra, alertando que la tercera bala ya no era salva, sino que era munición de guerra. En el siguiente punto dice que si de disparar con arma letal no le dispare al centro del cuerpo, sino que a una extremidad. Dispara a una extremidad. Después dice, si le pegaste con la bala, dale auxilio. Va, le presta auxilio, le hace un torniquete en la pierna, lo lleva a esa persona que no murió, por supuesto, y que hoy día camina, la lleva a una ambulancia. ¿Dónde está el cabo Pedro Lavín hoy día? Condenado a 7 años por la fiscal Chong por apremios ilegítimos. Ese señor que lo mandaron a salvar la gobernación de Colina de que no se la tomaron. Y otro ejemplo, recuerdo especialmente 2 comisarías que durante el estallido social fueron atacadas día y noche por 26 días. Me refiero a la comisaría de Puente Alto y a la comisaría de Pudahuel. Y aquí se nos cruza algo demasiado importante de considerar, ministra. Pensando en la protesta social, pensando en orden público. Muchas veces el lumpen, el narcotráfico, utiliza el tema de orden público, de la protesta legítima, para debilitar a los carabineros. ¿Y qué hicieron durante 26 días contra la comisaría de Pudahuel y de Puente Alto? Las atacaron día y noche durante 26 días. ¿Pidieron alguna vez educación gratuita, mejores pensiones o dignidad? No había ni un letrero. Era solo ataque. ¿Para qué? Para que mientras esas comisarías estuvieran debilitadas, el lumpen pudiera hacer su trabajo en otros lugares. Entonces, resumiendo, ministra, estamos regulando para casos concretos. Nosotros queremos que el futuro cabo Lavín, cuando espero cumpla su condena, o los futuros cabos del ejército que sean llamados a estas circunstancias, puedan leer las reglas de uso de la fuerza y tenerlas claras. No terminar 7 años preso por apremios ilegítimos. Yo quiero que el carabinero de la comisaría de Puente Alto, si lo atacan durante 26 días, día y noche, no tenga que salir e identificarse. Hola, soy el cabo Pedro Pérez. Voy a desenfundar mi arma. Oh no, la regla 4 dice prohibido desenfundar mi arma. Yo no quiero eso. Yo quiero que funcionen, quiero que tengan rango legal y quiero que resulte este proceso legislativo. Por eso, ministra, desde la bancada de la UDI, dejemos estas para orden público, trabajémoslas porque requieren un tremendo trabajo, pero hagamos otras para militares en la frontera como en Colchane y hagamos otras para enfrentar a los asesinos de Rita Retamal, del cabo Palma y a la delincuencia durísima a la que se enfrenta Chile hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. Diputada Pérez. Luego de la diputada Pérez hay 12 inscritos más. Luego de la diputada Pérez vamos a dar lugar a la exposición de la ministra de Defensa y luego continuamos con las preguntas. Diputada Pérez. Gracias, presidente. Presidente, yo miro con preocupación el tono que va a tener este debate, ¿eh? No porque tenga una particular sensibilidad que, digamos, no elevemos la voz o no nos comprometamos, digamos, con nuestra agenda, sino porque a mí me parece importante que si vamos a discutir sobre algo, al menos nos leyamos el proyecto. Si vamos a discutir sobre algo, no instalemos cosas que no están. Porque cuando el diputado, por su intermedio, presidente Sánchez, dice que, bueno, que tendría que entonces decirse en la ley
que la proporcionalidad se va a interpretar de tal o cual manera, digamos, porque según él abre el diccionario y sale un concepto de proporcionalidad, o sea, es la misma ley la que define la proporcionalidad en los términos en los que el diputado Sánchez parece que quiere que queden definidos. Es decir, ir más lejos dice, el tipo y nivel de fuerza empleada deben en todo caso asegurar la superioridad del personal y resguardar su seguridad y la de terceros. Perdón que use de ejemplo al diputado Sánchez, pero lo que quiero decir es que si vamos a tener un debate a la altura de lo que la ciudadanía necesita en materia de seguridad, yo les pido, por favor, algo de responsabilidad en el tipo de argumentos que vamos a utilizar para estar legítimamente a favor o en contra de este proyecto. Porque efectivamente este es un debate bien importante públicamente, pero también es de carácter bien técnico y complejo. Entonces les pido, por favor, que elevemos un poco el nivel de la conversación. Evidentemente que hoy día lo estemos regulando en términos de ley, no es porque confiemos o no confiemos en el gobierno, diputado Sánchez, por su intermedio presidente. Es porque la recomendación de la ONU, es porque se hace así en otros países, es porque incluso, le cuento al diputado Sánchez por su intermedio presidente, que incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos quiere que tenga rango legal. Qué bueno que en algo esté de acuerdo republicano y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque le entrega garantía a todo el mundo que esté con rango legal, a Carabineros de Chile, a la ciudadanía, a las organizaciones de defensa de derechos humanos, al gobierno y también a la oposición. Entonces, no es que porque no confiemos en el gobierno lo estemos regulando hoy día vía legal, es porque es lo que corresponde. Y está por rango legal y, por tanto, la ley lo que nos exige es que regulemos principios y bases de cómo esto va a funcionar, porque la ley regula en términos generales. La ley no es un protocolo. El protocolo puede ser vía reglamentaria y va a tener las especificaciones que el diputado Sánchez, por su intermedio presidente, requiere. Eso no quiere decir, por cierto, que no debamos, por ejemplo, enumerar qué tipos de protocolo queremos. Y ahí sí me gustaría hacerle una pregunta a la ministra por su intermedio presidente. A mí me gustaría que en la enunciación de protocolos figure, por ejemplo, el protocolo de respecto, la necesidad de actualizar el protocolo respecto a la revisión de vehículos, por ejemplo. Entonces, me parece importante que quizás se incorpore en la enumeración de los protocolos que luego se van a elaborar las necesidades, digamos, específicas que tenemos en términos de la nueva criminalidad que está ocurriendo en Chile. Entonces, me gustaría preguntar si aquello va a ser considerado o por qué se excluyó, se incluyeron determinados protocolos como ejemplo y no otros. Yo entiendo que, además, está ejemplificado, digamos, no es taxativo, pero quizás sería importante como señal y también para tranquilidad de todos y todas que eso se mencionara. Y tengo una segunda pregunta, presidente, a la ministra, relativa a la conveniencia o no de regular en términos diferenciados a las Fuerzas Armadas cuando ejercen labores de orden y seguridad que a Carabineros cuando ejercen labores de orden y seguridad, porque ambas instituciones van a hacer lo mismo. O sea, estamos hablando de las Fuerzas Armadas cuando ejercen este tipo de labores. ¿Por qué tendrían que tener entonces una regulación distinta? Me produce una preocupación porque creo que si van a hacer lo mismo, debiesen tener las mismas normas. Y lo otro que no entiendo, ministra, la diputada Plasencia lo decía en su intervención y quizás esa es la explicación, me hace sentido políticamente, pero no entiendo, ministra, por su intermedio presidente, el principio de racionalidad. Perdón, no lo entiendo, no entiendo qué persigue. O sea, lo entendería, si tenemos además el principio de proporcionalidad, o sea, lo entendería quizás como un resultado del principio de proporcionalidad. O sea, cuando evaluemos la legalidad, la proporcionalidad en términos estrictos y la necesidad, que la conclusión sea que se actúa de manera racional. Pero tener la regulación del principio de racionalidad, yo no sé a qué se refiere, no lo entiendo como principio. Y entiendo que, según lo que ha señalado la diputada Plasencia, era un requerimiento de la oposición y por eso se incorpora. ¿Es esa la explicación, digamos? Me parece, lo necesito preguntar porque no me calza. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Si se puede hacer cargo brevemente, entendemos que vamos a dar muchas sesiones, somos 23 integrantes de esta comisión. Yo lo que le quiero pedir también a la diputada y diputado, dimos el uso alternado a la palabra oficialismo-oposición, dimos uno más de oficialismo, pero también lo vamos a limitar en cuanto al tiempo. Pero también le pedimos a las diputadas y diputados que partamos de bases que sean sostenibles, porque formamos parte de una legislación, o sea, cuando el tenor de la ley es claro, no se puede desatender sobre texto consultar su espíritu. Artículo 19 del Código Civil está claramente definido el principio de proporcionalidad. La racionalidad informa todos los principios. La ley no puede, diputado Alessandri, por su intermedio, regular para lo particular, para eso están los reglamentos, los protocolos, esto es lo general. Entonces, avancemos en el proyecto, le damos la palabra a la ministra Toá, luego a la ministra Fernández y continuamos con las preguntas. Ministra Toá.
Ya. Brevemente, presidente, porque creo que tiene razón que vamos a ir profundizando estos temas, creo que la presencia de invitados va a ayudar también, y creo que sin duda el proyecto es perfectible. Aquí ya han surgido algunas ideas que a mí me parece interesante atender. Primero yo quisiera decir respecto al Ejecutivo, en esta idea de que confundimos el trabajo prelegislativo con el acuerdo, nunca lo hemos confundido. Lo que sí queremos decir es que este proyecto se presenta en virtud de un acuerdo de presentarlo. Entonces, cuando se dice retírelo y esto amarra de manos, la verdad es que no es así. O sea, este proyecto no se creó por una petición de una parte de la alianza de gobierno para hacerle contrapeso a Naín Retamal. Se creó por un acuerdo político de todas las fuerzas, por petición especialmente de Carabineros y las Fuerzas Armadas, y esta versión pública que se ha instalado de que esto es una especie de guiño al Frente Amplio o al PC, claramente es falso. Este proyecto surgió de un acuerdo y de una imposición de plazos que hizo la oposición. De ahí surgió el plazo. La idea de presentarlo no, pero el plazo fue una condición para aprobar infraestructura crítica. Entonces, cuando el debate público se dice ahora salen con esto para dejar contento al Frente Amplio, no es así. El proyecto ya se conocía antes de que fueran todas las muertes de funcionarios policiales del último mes. Se los habíamos presentado. Entonces, no ayuda eso al debate. Ahora, evidentemente nunca hemos dicho, y personalmente nunca he pensado, que el proyecto de antemano genera consenso. De hecho, como Ejecutivo estuvimos dispuestos y propusimos prorrogar el tiempo de trabajo legislativo para acercar posiciones y se nos dijo no, lo presenta en el plazo y no nos damos más tiempo. Entonces yo pediría que no generemos tenemos debate suficiente sobre el contenido del proyecto, no inventemos falsos debates, porque esa discordia a la opinión pública le da una sensación de caos, de diálogo de sordos, de que todos parecemos una manga de mentirosos, que no ayuda en nada a ir en respuesta a esta sensación de temor, esta necesidad de certeza y de respuesta. Entonces, si tenemos diferencias sobre el proyecto, discutamos sobre el mérito del contenido del proyecto, en lugar de suponer que esto es para resolver un tema de las almas, que la verdad está totalmente ajeno a la génesis y al contenido de este proyecto, esa interpretación. Respecto de que en general los países tienden a tener regulaciones separadas para las Fuerzas Armadas, eso efectivamente es así, pero no porque tengan regulaciones separadas para orden público y seguridad interior, sino que en esos instrumentos separados regulan actuaciones propiamente militares. Esto que se llama Rules of Engagement, o sea, son tareas que son de naturaleza militar, no son protocolos separados para hacer tareas de esta materia, propiamente las funciones policiales que muchas veces están cumpliendo las Fuerzas Armadas en nuestro país, por ejemplo, en la frontera. Están cumpliendo una función policial, ¿no? Que no tiene nada de distinta de la que haría un funcionario de Carabineros o de la PDI en esa misma posición. Entonces, a igual procedimiento no parece justificado tener una norma distinta. Ahora, para otros tipos de procedimientos que tienen naturaleza militar, ciertamente que sí. De hecho, desde la filosofía hacia abajo, el principio de la actuación militar es distinta que la de seguridad interior y la de orden público. Respecto de que proporcionalidad es equivalencia. A ver, coloquialmente proporcionalidad no es equivalencia y desde el punto de vista de la definición del proyecto categóricamente no es equivalencia. Proporcional quiere decir que dos magnitudes guardan relación entre ellas, no que son idénticas, que hay una relación entre la fuerza a la que se está respondiendo y la manera que se responde a ella. Hay una relación, no una equivalencia ni una simetría. Y esa relación no es cualquier relación, es una relación en que se asegure la superioridad del Estado. Lo dice explícitamente la definición. ¿Por qué agregamos racionalidad? La lógica con que está puesto racionalidad es especialmente el analizar la situación a la que se va a aplicar estos principios y analizar integradamente los principios. O sea, es un principio de integrar los principios en virtud de una situación concreta. Esa es la manera en que lo definimos y esa es la lógica con que lo pusimos. O sea, poner en práctica todos estos principios juntos mirando una situación concreta, ponderando la situación concreta. No, pues si son varios principios. De hecho, los informa, los incluye y los aplica a una situación concreta. Así está definido en la manera en que lo planteamos. ¿Por qué no se aplica a Gendarmería? A ver, Gendarmería, cuando un funcionario de Gendarmería actúa en un procedimiento en que está amenazada su vida o la integridad física suya o de un tercero,
puede ser considerado una situación equivalente a la que tiene un policía o un funcionario de las Fuerzas Armadas. Por eso, en el debate de Naín Retama, porque si me equivoco al principio tampoco lo contenía ese proyecto, pero en el debate se incorporó. Sin embargo, las reglas de uso de la fuerza, incluso en la actualidad, las reglas han sido elaboradas de una manera distinta porque se refieren a uno de estos tipos de situaciones especiales que el proyecto menciona, que son personas privadas de libertad. Entonces, la persona que está privada de libertad está en un margen de acción que el mismo Estado le puso, en una contención material que el Estado o le puso o le permitió o no le controló. Entonces, todo el contexto en que sucede la actuación de Gendarmería es diferente. Ahora, eso no quiere decir que no tengan reglas, pero tienen que tener reglas, pero la naturaleza del ambiente en que se desenvuelven no es un medio libre y por eso se considera que es complejo meterlas en la misma situación. Respecto del arma potencialmente letal, bueno, hay armas poco letales. Por ejemplo, la pistola eléctrica es un arma poco letal, pero puede ser letal. Puede ser letal. Entonces, es graduación en el fondo, del nivel de probabilidad con que un arma puede ser letal. El bastón puede ser letal, pero es un arma poco letal. O sea, es difícil que un bastón, y no está diseñado para eso, pero puede llegar a causar la muerte aplicado de una cierta manera. Y tú puedes entrenarte para aplicarlo de tal manera que cause con alta probabilidad la muerte, pero como arma, no es un arma, digamos, no es una pistola. No es una pistola. Después, los reglamentos que salen mencionados en el proyecto solamente se nombran los que hacen referencia a las Fuerzas Armadas, porque ahí dice relación con la legislación que mandata a las Fuerzas Armadas a cumplir funciones de orden público o seguridad interior, que son las elecciones, los estados de excepción, infraestructura crítica, resguardo de la frontera. Entonces, salen mencionados esos 4 casos porque son los casos en que nuestra legislación actualmente las pone en esa posición. En el caso de las fuerzas policiales y, digamos, que habitualmente están en estas funciones, no sale ese listado, y quizá un aporte que podría hacer el trabajo legislativo es hacer ese listado a modo de ejemplo, porque no debiera ser exhaustivo. Siempre pueden aparecer nuevos tipos de procedimientos. Uno podría decir, al menos deberán existir los siguientes reglamentos y enumerar algunos. Sería una contribución del debate. Respecto de el caso que se mencionó, a ver, en Chile efectivamente hoy día tenemos un tipo de criminalidad distinta a la que teníamos años anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que en la categoría, por ejemplo, de resistencia o agresión es más probable que nos encontremos ante una situación de una agresión potencialmente letal. Pero eso está anticipado en la legislación. Los casos en una situación de orden público en que hay una agresión potencialmente letal a los funcionarios policiales son escasas, pero existen. Existen. Por ejemplo, cuando se les tira una bomba Molotov. Es un caso de una agresión que es potencialmente letal. Y en el caso de una agresión de una banda de crimen organizado que tiene armas, es una agresión potencialmente letal. Está considerado dentro de la hipótesis que la legislación contempla. La legislación contempla el deber de prestar auxilio, siempre que la situación lo permita y que no se ponga en riesgo la vida y la seguridad pública. Entonces, no es que usted debe prestar auxilio aunque estén cayendo bombas encima y se esté incendiando el lugar. Debe prestarlo si la situación lo permite y con eso no expone su vida o la de un tercero. ¿No? Y lo mismo, por ejemplo, la gradualidad. La gradualidad, si la situación lo permite. Si a usted le están disparando, no hay espacio para ninguna gradualidad, parte disparando nomás, pues. Parte disparando, porque la situación no lo permite y porque además está en riesgo su vida y potencialmente la de un tercero. Entonces, el proyecto está redactado de tal manera que la manera en que se combinan estos 3 tipos de reglas nos permite imaginar todo tipo de situaciones. Cualquier situación uno la puede escalar en todos estos conceptos. Ahora, sin duda, ninguna ley va a reemplazar el criterio de un funcionario, el criterio de un fiscal, el criterio de un juez. Eso, la regla le pone en el contexto, y yo creo que aquí, más claro, imposible. O sea, usted no le puede pedir a alguien que actúe con gradualidad cuando está bajo asedio y riesgo de vida. Está dicho con todas sus letras. Y ciertamente uno espera que quienes aplican la ley la lean, ¿no? La lean y consideren lo que dice. No se lo diga a los detenidos, por favor. Eso, creo que respondí todas las Sí, muchas gracias, ministra. Este va a ser un proyecto de discusión extensa y ahora le vamos a entregar la palabra a la ministra Maya Fernández, que se encuentra en el norte. Ministra. Muy buenas tardes,
¿Se escucha bien? Agradecerle nuevamente y saludar a los parlamentarios presentes, parlamentarias y parlamentarios. Justo me tocaba estar en el norte, estamos en el Estado Mayor Conjunto Norte, con Gerardo Varela, con el coronel Lazo que nos acompañan. Yo quiero partir este debate con esto, que muchos de ustedes han visto. La RUF, cuando uno va a los estados de excepción, cada persona, en el caso del ejército, tiene este librito, que son las RUF. Que son las RUF, y quiero decir, porque tiene que ver con este debate, que recién en el 2020 las Fuerzas Armadas tienen una regla de uso de la fuerza, y que tiene que ver con los 4 aspectos legales que lo permiten. Bien lo dice la ministra Toá, por su intermedio, presidente, que es cuando hay estados de excepción, catástrofe, emergencia. Ahora, después que se ha legislado por parte de los parlamentarios y parlamentarias en infraestructura crítica y en la zona fronteriza. Siempre cuando hemos estado en terreno, los jefes de la Defensa Nacional nos plantean que hay una capacitación permanente respecto, y se le entrega este librito de RUF, que es tan importante, que cada uno lleva para tener claro. Aquí se establecen los principios que son los mismos que se recogen en este proyecto de ley. Y además se incorpora el principio de racionalidad, que era una demanda que se hizo durante el debate de infraestructura crítica y que fue recogido dada los planteamientos que se hicieron. Yo quería partir con eso. ¿Cuál es el tema? Y a propósito, lo plantea por su intermedio, señor presidente, el diputado Sánchez y el diputado Alessandri de distintas maneras. El diputado Sánchez, por su intermedio, presidente, dice: se le da rango legal. Yo creo que eso es lo más importante. Es algo que desde que entré, que me tocó entrar como ministro de Defensa, fue planteado, que es que las RUF son un decreto supremo, no tienen un rango legal. Y por tanto, al darle rango legal a la RUF, también vamos a incluir a los reglamentos y protocolos en ese rango legal que se dicten. Porque los protocolos van a ser parte del reglamento, que son parte a su vez de la ley, y por tanto tienen este rango legal. Algo que es muy importante decir. ¿Y por qué digo, por su intermedio, presidente, el diputado Alessandri? Porque él puso un ejemplo de un caso, yo no quiero entrar en ningún caso específico, pero ahí se da el tema, el rango legal con el cual se analiza la situación. Cuando las RUF tienen rango legal, con protocolos, con reglamentos, es distinto a cuando es un decreto supremo, porque tiene menos jerarquía legal. Y eso es muy importante decirlo en el caso de Fuerza Armada. Y por tanto, este rango legal es el que le permite ser alegadas las eximentas de legítima defensa y cumplimiento del deber ante una investigación penal. Yo creo que es el punto más relevante desde el punto de vista de Fuerza Armada en estas 4 situaciones que hacen tareas de cumplimiento de orden público que están establecidas por la ley. Y creo que eso es lo más importante. Uno de los temas que se ha planteado es ¿por qué 2 proyectos distintos? Creo que uno de los temas es que aquí se establecen los principios. Y estos son los principios de RUF que están establecidos, como decía, por decreto supremo, que ya han sido incluso incorporados por quienes han estado en los estados de excepción constitucional, también durante la pandemia. Cuando hubo estado de excepción producto de pandemia, también estaban las reglas de uso de la fuerza, y por tanto era tan importante, y estos principios han sido estudiados, han sido enseñados, han sido capacitados, a propósito de uno de los temas que plantea la ministra Toá. Dicho eso, lo importante es que los reglamentos y los protocolos sean distintos. Porque los principios pueden ser similares. Son tareas de seguridad pública, la que está cumpliendo Fuerza Armada en esos cuatro que la ley específicamente mandata. Pero los reglamentos, que también van a tener orden legal, y los protocolos sí tienen que ser distintos. Yo creo que en eso estamos totalmente de acuerdo con lo que ha planteado parlamentaria, y eso lo recoge la ley. Entonces, quiero decir que es importante decir que estos protocolos podrán ser invocados en las alegaciones sobre eximiente de responsabilidad penal. El rango legal es muy importante, y esto incluye los protocolos y los reglamentos, y sobre todo en los casos que se han planteado, que hemos conocido, ahí está la diferencia, en que hoy tenemos decretos supremos desde el 2020 que no tienen ese rango legal. Creo que en Fuerzas Armadas
creo que es importante decirlo, y además creo que es importante decir que hay un reconocimiento expreso de cimiento de responsabilidad penal cuando hay legítima defensa en el caso del cumplimiento del deber. Y yo creo, y esto podrán ser invocadas en las investigaciones penales. Eso a propósito, por lo que nos planteaba por su intermedio el diputado Alessandri. Es decir, yo creo que ese es el ejemplo que lo recoge muy claramente. El resto del proyecto lo ha explicado muy claramente la ministra Toá, pero lo que se refiere a Fuerzas Armadas, uno de los temas que más les preocupaba es no tener reglas de uso de la fuerza con rango legal. Es algo que recoge este proyecto, que fue parte del debate de quienes, y recordarán algunos de ustedes a través del presidente, cuando se discutió el tema de infraestructura crítica. El proyecto lo debatimos largamente. Y nosotros, yo incluso como ministra, ya en la sala lo habíamos planteado el año pasado, que se estaba, a propósito de algunas situaciones, la necesidad de avanzar en este rango legal. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Agradecemos su exposición. Yo le podría pedir, ministra, que nos hiciera llegar esas reglas de uso de la fuerza que tienen las Fuerzas Armadas el día de hoy también, para poder tenerlas en la comisión. Y me parece muy relevante el punto que usted señala en orden a que justamente las problemáticas que se plantean es porque las reglas de uso de la fuerza no tienen rango legal y los tribunales de justicia, frente a un decreto supremo, aplican las normas generales del artículo 10 del Código Penal, y por eso sucede lo que lamentablemente ha ocurrido, y por eso este proyecto de ley tiene por objeto corregir justamente ese tema, sin perjuicio de que en el debate se pueda ir modificando. Estimada ministra. Presidente. Ministra. Solo una cosa, se las hago llegar, presidente, a la brevedad. Estas son las reglas de uso de la fuerza del Ejército. Súper. Es decir, para todas las Fuerzas Armadas, pero esto le invito que tiene cada oficial que está en una de las tareas donde hay orden público, que lleva cada uno de ellos, tienen todos los principios y lo que se puede y no se puede hacer. Yo se los voy a hacer llegar a la brevedad porque creo que es importante. Y decir además que se capacitan permanentemente. Súper. Y eso creo que es importante decir. Perdón, presidente, pregunta, ¿es el decreto supremo 8 el que está aludiendo la ministra? Sí, el decreto supremo el biblioteca 8 de febrero de 2020. Aquí es un decreto. ¿Lo podemos imprimir? Es un decreto. Y eso es lo que... En algunos casos, yo no me puedo referir a un caso específico, pero en los casos siempre ha sido, y lo que nos han planteado, el no tener rango legal es un problema. Juicio lo que plantea usted. Tiene la palabra el diputado Longton, luego el diputado Winter. Gracias, luego el diputado Castro. presidente. Agradecerle también a ambas ministras por la exposición. ¿Estáis por ahí? Ministra, primero un marco general. Yo me leí el proyecto y la verdad es que uno queda con la sensación, después de la lectura, de que se parte desde la desconfianza hacia las Fuerzas Armadas y las policías. Sobre todo en la primera parte y una parte del articulado. ¿Por qué? Porque cuando uno cita los tratados internacionales, no los cita solamente en la posición de que los agentes del Estado son los únicos que pueden violar los derechos humanos. Porque los privados, los particulares también pueden violar los derechos humanos. De hecho, la Constitución y los tratados internacionales no distinguen. Entonces, se parte de la desconfianza. Y la desconfianza que le hace a las policías las inhibe, naturalmente. Entonces, partimos de la base de que las policías y las Fuerzas Armadas pueden violar los derechos humanos. Y por eso lo establecemos expresamente solamente para ellos. Otro elemento que va en la misma línea, ministra, es respecto a la tortura. Está regulado en el artículo 150 del Código Penal. Porque hay que replicarlo en este proyecto de ley. Esa es una señal de la desconfianza hacia las policías y las Fuerzas Armadas. Porque hay que replicarlo de manera textual. Eso no tiene explicación. Si el delito de tortura se va a aplicar igual, estando o no estando acá, si ya está en el Código Penal regulado. Entonces, eso es otro elemento que va en la misma línea de inhibir, de desconfianza, de limitar excesivamente y tener normas confusas. Ministra, y para circunscribirme directamente al proyecto, cuando se habla de la eximente responsabilidad penal, uno estimaría que hay que contemplarlas todas, porque uno puede incluir algunas y dejar fuera otras. Y no se incluyen, por ejemplo, las del Código de Justicia Militar, la del artículo 208, 410, 411 y 412 del Código de Justicia Militar, que son muy importantes. Y esa eximente no está, y eso no tenemos ningún tipo de explicación por qué no está. Por otro lado, se mete en materias específicas del Código Penal, se
define lo que es legítima defensa. O sea, incorpora una definición y se mete en un ámbito que es propio del Código Penal, que es Código Penal sustantivo, es decir, se mete en materias del Código Penal y la define, pero la circunscribe solamente a impedir un ataque actual o inminente a la vida o integridad física de una persona. ¿Y qué pasa con las otras eximentes de responsabilidad penal? ¿Qué pasa con la del 10 número 4, con el 10 número 5, el 10 número 6? Cuando se afectan los derechos de terceros, propios de terceros, eso no está incorporado en la definición, porque la definición, uno se circunscribe a la definición. La definición dice, eximente de responsabilidad penal establecida en la ley para repeler e impedir un ataque actual o inminente a la vida o integridad física de una persona, en conformidad a lo dispuesto del Código Penal y más leyes pertinentes. Pero no establece expresamente, si tú tienes que ponerte en la situación que esto lo lee un juez. Entonces tú tienes que ponerte en todas las hipótesis y no establecer una hipótesis general y después otra hipótesis residual. Uno debería poner todas las hipótesis de la misma manera, no una general y decir, mira, de conformidad a lo dispuesto en el Código Penal, bueno, de conformidad a lo dispuesto en relación al atentado contra la vida o integridad física, o a todo lo dispuesto en el Código Penal, entonces ¿por qué hace una definición general? Bueno, pero es que para los efectos de esta ley uno tiene que poner todos los eximentes, no puede limitarlo, no puede dejar uno y dejar otro fuera. Voy a circunscribir algunos elementos, nomás, presidente. El tema de la tortura lo dije. Cuando esto lo interpretan los tribunales y uno dice la progresividad, y usted, ministra, dice, bueno, si está ante un riesgo inminente, obviamente tiene que ocupar el arma y saltarse las etapas previas. Pero eso tiene que demostrarlo en un juicio. Y tiene que decirle al juez por qué se saltó las demás etapas. Y eso es complejo de verificar, sobre todo cuando hay un enfrentamiento directo, porque uno no se pone en la hipótesis, yo no vi nada relacionado con el terrorismo, con el narcotráfico. No veo nada específico con respecto a esa hipótesis. Sí veo con respecto a la manifestación, sí veo respecto a orden público. Porque esas hipótesis de peligro tan grandes y de tanta riesgo para la vida de las personas no necesariamente van a ir acompañados de este rango de progresividad, que además son conceptos muy indeterminados, muy vagos, ministra. Yo le pongo un ejemplo. Darán una clara advertencia de su intención de utilizarla con tiempo suficiente. ¿Cuál es el tiempo suficiente? ¿Qué es lo que es una clara advertencia? ¿Qué es lo que es una clara advertencia? O sea, Raúl puede tener una hipótesis de eso. Cristian puede tener otra, yo puedo tener otra. Entonces, son conceptos indeterminados, ministra. Y esos conceptos indeterminados inhiben y a los jueces los complica. Entonces, dependiendo del juez que toque, dependiendo de la prueba, entonces, todos esos elementos producen, ministra, confusión. Se habla de grado de resistencia o agresión, la colaboración. Resistencia o agresión no es lo mismo que la colaboración, son elementos distintos, se ponen en rangos similares. Cuando se habla de resistencia o agresión, no regula con claridad el cumplimiento del deber, supone agresión a la legítima defensa, pero solamente para el caso de atentados contra la vida o la integridad física de terceros, pero no la hipótesis de afectación de infraestructura pública o, por ejemplo, la legítima defensa del 10 número 6 del Código Penal. Entonces se dejan fuera hipótesis que son propias de eximente responsabilidad del Código Penal, ministra. Por último, presidente, el tema de diálogo, negociación o mediación me parece también que limita. ¿Qué significa moderación? Reducción física de la movilidad debe ser con moderación. ¿Qué es eso? Un concepto indeterminado. O sea, un juez... Claro, pero ministra, esto lo tiene que interpretar un juez de la República. Y el juez para moderación puede ser... Para usted va a ser algo, para mí otra cosa distinta. Son conceptos que complican a la policía y a las Fuerzas Armadas al momento de utilizar la fuerza legítima. Porque no quieren estar desfilando por tribunales, ministra. Entonces, lo más probable es que se inhiban. Dice, ¿para qué voy a utilizar el arma si moderación quizá, no sé lo que puede significar? Presidente, por último, lo de los protocolos, sorprende que se establezcan protocolos para el ejercicio del derecho a reunión o desalojo de establecimientos educacionales y no se hable nada de terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, o ya sea en flagrancia o por orden judicial. Esas cosas no se establecen. Entonces, se establecen hipótesis determinadas de orden público, pero no lo que está enfrentando hoy día en la macrozona sur o enfrentan día a día las policías ante la violencia inusitada, ministra. Entonces, uno además tiene la desconfianza que en estos reglamentos se va a profundizar en conceptos que ya son indeterminados y son vagos respecto que ya están planteados en la ley, ministra, y si se circunscribe a protocolos que no son la amenaza real que hoy día existe en nuestro país, sin prejuicio que también se puedan considerar. Tampoco contempla los recintos militares cuando son atacados por delincuentes, ya lo dijo el diputado Alessandri. Ahí. Gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Diputado Winter. Muchas gracias, presidente. A ver, yo primero quiero hacer un llamado a todos los miembros de la comisión a dar un debate de buena fe.
yo sé que todos en principio están en función de eso. Yo preferiría terminar mi palabra sin sus interrupciones. Presidente, no entiendo bien, cuando usted dijo Winter, ¿se refería a Benavente o a Winter? Tiene el uso de la palabra el diputado Winter. Les pido la anuencia para extender por 5 minutos la sesión antes que les diga. ¿Estamos de acuerdo? Ya, voy a partir de nuevo. Yo creo que es muy importante que este tipo de discusiones las demos de buena fe y no con la intención de generar, digamos, a veces debates innecesarios sobre cuestiones de las que sí estamos de acuerdo. Creo que es muy importante que entendamos que la ley se interpreta de manera integrada en sí misma. Ninguna de estas normas se puede leer de manera aislada, y de hecho no solamente no se puede leer de manera aislada, porque queda de manera completamente absurda, sino que además esta ley no se puede leer de manera aislada de la totalidad del ordenamiento jurídico, que se comprende, y esas son las reglas de interpretación. Claro, la ley Naim es parte de la forma en que se aplica esta ley. El Código Penal es parte de la forma en que se aplica esta ley. Incluso la Constitución Política de la República es parte de la forma en que se interpreta esta ley, porque es la totalidad del ordenamiento jurídico el que debe interpretar el juez cuando aplica esta ley. Por eso, algunas observaciones a lo que se ha dicho. ¿Por qué no aparece el terrorismo y sí aparece, por ejemplo, el desalojo de un establecimiento educacional? Porque el terrorismo es un fenómeno mucho más complejo, que no es una situación concreta. La ley, cuando se enfrenta al terrorismo, puede significar investigación, puede significar desalojo, puede significar allanamiento, puede significar una balacera, puede significar la detención de una persona, etcétera. Pero todas esas que mencioné, que están circunscritas al ataque al terrorismo, son situaciones diferentes. Por eso es que no se puede comparar el acto físico de un desalojo con el terrorismo, que no es un determinado acto físico, sino una situación muchísimo más compleja que puede abarcar una infinidad de actos físicos. Con respecto a la proporcionalidad, y aquí voy a mi punto, yo no entiendo la discusión que estamos dando respecto a la proporcionalidad, porque todas las personas que usan el castellano entienden que proporción no significa ecuación, ni equivalencia. Si me permiten una precisión quizá muy menor, pero cuando una persona le entrega una receta a otra persona de algo y le dice 2 de una cosa, para 2 de una son 4 de la otra, que se entregan todas las recetas de cocina, todos sabemos que si la que era 2 le ponemos 4, a la que era 4 no hay que hacerle equivalente, sino ponerle 8. Eso es una proporción y no es equivalencia y no son iguales. Y de hecho la proporción se tiene que entender integrada a la legítima defensa, al concepto de que la vida esté en peligro actual e inminente, a la persecución del objetivo legítimo, que es lo que abarca la totalidad de la ley, que es la forma correcta de interpretarla. Por eso yo creo, presidente, yo no tengo ningún problema con el principio de racionalidad como está escrito acá de legislarlo. Yo lo voto a favor, no tengo problema, pero no aporta nada. Este párrafo me van a disculpar, pero no aporta nada. Porque en realidad cuando dice constituye, e insisto, tampoco quita nada, yo lo voto a favor, no tengo problema. Pero cuando dice constituye uso racional de la fuerza y el ejercicio adecuado de esta. ¿Adecuado a qué? Adecuado a la ley. Por lo tanto, está subsumido en el principio de legalidad. Apreciando la realidad de las circunstancias hasta el momento de los hechos. Bueno, eso es lo que está contenido justamente en todos los artículos anteriores. Y de ahí la ley se da cuenta de que todo eso está en los artículos anteriores y dice, y teniendo en cuenta todos los principios anteriores. Luego agrega, el examen de racionalidad no requiere igualdad de los medios empleados, lo cual es una obviedad porque está establecido en el punto 3, que es el principio de proporcionalidad. Dicho lo anterior, quiero hacer una pregunta a la ministra sobre el tema de la formación y capacitación. Esto está fuertísimo. A mí también. Pido disculpas, no fue mi intención. Tengo una pregunta a la ministra. La relación entre formación y responsabilidad. No. Porque efectivamente creo que se pueden dar determinados casos en donde la falta de formación o una mala formación lleve a las policías o a quienes tengan que hacer uso de la fuerza a situaciones de toma de decisiones muy complejas para las que quizá no están debidamente entrenados. Y quiero preguntar si eventualmente, por poner un ejemplo sobre la relación entre ambos conceptos, si eventualmente la falta de entrenamiento puede ser un excelente de responsabilidad. En el caso de que a mí mi superior me ha enviado a enfrentarme a una situación para la cual no estoy debidamente capacitado, por poner un ejemplo sobre la relación entre ambos conceptos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Winter. Ministra, para cerrar y concluir, quedan 3 minutos. Es que va a cerrar la ministra. Ya extendimos por una vez y tenemos seguridad y se vota en seguridad.
y todos van a quedar anotados en lo sucesivo en la siguiente sesión. De todas maneras, creo que- ministro. Quedamos anotados, presidente, yo por acá. Sí, don Andrés, no se preocupe. Hace rato. Por acá también. Sí, están aquí. Presidente, Ministra. bueno, yo primero quiero agradecer el debate. Creo que este tema, cuando uno le saca todas las plumas de, digamos, del debate público que a veces nos nublan, es súper, es muy interesante, es muy complejo y va a requerir harta dedicación para que saquemos una ley que quedemos todos conformes. Y es muy importante ver este debate inserto ciertamente en un debate mayor, porque esta es una ley que lo que hace es establecer ciertos principios que van a regular el uso legítimo de la fuerza, pero eso se relaciona con cómo opera el Código Penal, el Código de Justicia Militar, la ley Naín que dictamos recién, los equipamientos de las policías, o sea, ¿de qué sirven estas reglas si las policías no tienen equipamiento, o si el arma falla, o si no está entrenada? Ahora, ¿esta ley va a resolver que estén plenamente entrenados? Probablemente no, y poner en la ley, tienen que estar formados, tampoco va a ser suficiente, eso está en otras dimensiones de la gestión, no todo se puede dejar resuelto en una legislación, pero la naturaleza de esta legislación creo que sí es importante que la discutamos, porque esto lo que hace es regular una actividad que es totalmente extraordinaria, y es que el Estado arma a una parte de la población y la autoriza a hacer uso de la fuerza. Por eso esta ley se basa en poner límites, por eso tiene esta sombra que podría considerarse de desconfianza. No es, presidente, que se desconfíe de las policías, sino que se toma responsabilidad de entregarle a alguien el uso legítimo de la fuerza. Y eso en una sociedad es extremadamente delicado, extremadamente excepcional, y tiene unos riesgos gigantescos. Por eso se regula de esta manera, por eso se establecen una serie de salvaguardas, porque cuando se hace el ejercicio de imaginar, resolver todas estas aprehensiones que se generan, de lo que estaríamos hablando es de que no existan estas desconfianzas, de que no existan estos límites, de que exista esta posibilidad de usar el arma tranquilos. ¿Qué significa este concepto, usar el arma tranquilos? No creo que sea un bien deseable usar el arma tranquilos. El arma siempre hay que ocuparla con mucho cuidado. El arma siempre hay que ocuparla preguntándose, ¿la tengo que usar o no? ¿Estaré haciendo lo correcto o no? Ahora, eso no puede ser al límite que cuando se debe usar el arma, un funcionario no se sienta apoyado para usarla. Ya, pero tiene que saber que está haciendo algo excepcional. Tiene que saber que su conducta va a ser observada, va a ser revisada. Y creo que en eso es muy importante que seamos sinceros, porque si no vamos a cubrirnos acá de la sensación y vamos a poder ir a decir a la prensa que hay un apoyo irrestricto a las policías, pero como resultado lo que vamos a tener no va a ser un apoyo, va a ser una confusión de qué es lo que estamos mandatando y los límites que estamos poniendo. Entonces, creo que, presidente, que es muy importante en las sesiones que vienen, vamos a tener que empezar a entrar en detalle en esto. Cuando vayamos revisando los artículos, cada artículo es un desafío, y sobre todo estos que se meten más en la regulación del uso letal de la fuerza, ¿no? ¿Cuándo se puede, cuándo no se puede, en qué circunstancias, cómo se pondera? ¿No? Porque el cumplimiento del deber, claro, es muy importante, pero ¿cuál deber, cuándo, en qué circunstancias? Y esto, ciertamente, entendiendo que se relaciona también con otras normativas. Ahora, a propósito de las situaciones que están previstas, efectivamente, el terrorismo no es una situación, pero, por ejemplo, la presencia de una bomba sí es una situación. Eso es un tipo de protocolo que uno podría poner. Pero el protocolo tiene una gama de actuaciones que son infinitas, que pueden ir desde un secuestro hasta cualquier situación. Ahora, ¿por qué poner aquí el tema de la tortura? Es cierto que está en otras normas, y bueno, aquí hemos hecho mención también, y eso pasa muchas veces, pero ¿por qué? Porque cuando todo lo que se hace aquí es autorizar algo que en general está prohibido, que es hacer uso de la fuerza. Entonces, ¿por qué es importante poner la tortura? Porque estamos diciendo que aquí se va a poder hacer uso de la fuerza se va a poder asesinar, pero no torturar, en ninguna circunstancia. Bueno, pero asesinar tampoco se puede. No se puede asesinar, por ejemplo, para defender una infraestructura, salvo las policías, en una infraestructura crítica, dentro de estas normas, o sea, son todas situaciones excepcionales. Dentro del margen de las normas. Y por eso se hace este planteamiento, porque estas excepciones no incluyen esa excepción. No está exceptuándose esa dimensión. Y los reglamentos, presidente, a ver, quizá nos debiéramos preguntar
quizás nos debiéramos preguntar, porque creo que el ejemplo, yo no quiero hablar de casos específicos que no conozco el expediente y no conozco el caso, pero es totalmente factible que cosas que hoy día están exculpadas desde el punto de vista del uso de la fuerza, penalmente no están exculpadas. Y que puede legítimamente un abogado, un fiscal y un juez considerar que esa regla de uso de la fuerza no tiene el imperio suficiente para imponerse a la ley general que rige a todos los ciudadanos, salvo que diga lo contrario, ¿verdad? Entonces, por eso es importante esto, dándole nivel legal. Dándole nivel legal. Esa es la importancia de tener reglas de uso de la fuerza legales. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Por eso vamos a avanzar muchísimo en la medida en que seamos capaces de ir analizando el proyecto de ley en particular. Previo a eso tenemos que votarlo en general, pero antes vamos a tener la audiencia. Me han pedido 2 puntos de reglamento a terminar, el diputado Sánchez y el diputado Benavente. Muchas gracias, presidente. Algo muy puntual. Solo quiero solicitar conforme al artículo 7 del reglamento y al artículo 17A de la Ley Orgánica del Congreso que se solicita a la sala, se refunda este proyecto de ley con el boletín número 15.494-02 que está actualmente en tramitación en la Comisión de Defensa. Muchas gracias. Lo vemos en la siguiente sesión, lo dejamos formulado, diputado Sánchez, lo dejamos formulado. Diputado Benavente. Gracias, presidente. Artículo 90, número 5. Yo pido que llame al orden al diputado Winter, quien señaló que pidió un debate de buena fe. Aquí estamos todos de buena fe. Yo no voy a aceptar que él pretenda ponerse del lado de los buenos, que él supuestamente está de buena fe, los demás malos. Ya tuvimos que aceptar un ministro que señaló que tenía una ética superior al resto, incluso englobando a la ministra Toá, que está a mi lado, y le pido perdón, ministra Toá, por esto, pero me tiene bastante molesto lo que dijo el diputado Winter. Ahora tenemos que aceptar a un diputado que dice que Chile no estaba preparado para ellos, y resulta que ahora viene este señor a dividirnos entre los de buena y mala fe. Hecho el punto, gracias. No lo comparto en caso alguno, por eso no ejerzo ninguna facultad disciplinaria. Por haberse agotado la nueva sesión el próximo miércoles está citado. Por haberse cumplido el juez de la sesión, esta se levanta.